todavía queda mucho trabajo por hacer entre todos. Y me refiero a que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Es un problema, ustedes saben, que atraviesa a muchos chicos, chicas, adolescentes en todo el mundo, pero también en la Argentina. Pero para entender de qué hablamos exactamente, en un momento tan particular donde estamos todos tan sorprendidos por estos episodios de violencia que se dan en distintos colegios de nuestro querido país, para entender de qué hablamos cuando hablamos de bullying, porque no se trata solo de una pelea, de un conflicto aislado. Tenemos en línea a María Eugenia Cosini. Ella es especialista en innovación educativa, educadora, conferencista y autora, por supuesto, de temas de su especialidad. María Eugenia, soy Alejandra Gallo, un gusto enorme saludarla por Radio Nacional. Bienvenida a Sábados Nacionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Qué lindo día hoy. Bueno, ¿es de team frío o de team verano? Yo soy team frío, así que estoy feliz. Por eso, claro. Fantástico, fantástico. Bueno, muy bien. Y hablando de bullying, ¿no? ¿Cuánto calorcito todavía nos falta transcurrir, transitar en este camino, verdad? Sí, la verdad que creo que es un tema que a veces lo hablamos como muy de costadito y lo abordamos cuando surgen problemas serios. Y creo que es algo que llegó el momento, dada la cantidad de casos que estamos teniendo hoy, llegó el momento de empezar a entender que el bullying se trata desde antes de que pase. Tenemos que empezar a hablarlo en casa, hablarlo en las escuelas y entender que los chicos nos están necesitando quizás más que nunca en la historia de la humanidad. Uh-huh. Sí, hay un poco esa sensación, ¿no? De que como adultos estamos dejando bastante solos a los chicos, ¿no? Me parece que ese es el gran denominador común. Por lo menos es mi opinión, no sé si es muy científica, pero es una sensación que yo tengo. Me da la impresión que con esta cosa de que los que no somos nativos digitales nos cuesta tanto entender, ¿no? Ese vocabulario, a lo mejor nos anclamos, nos excusamos, entre comillas, un poco en eso, y se conversa mucho menos, ¿no? Con los niños, con los adolescentes, no tenemos muy claro qué es lo que les pasa. Me parece que ahí está el corazón de la cosa. Creo que vos le acabas de dar en la clave y creo que más que excusarnos en no entender, creo que nos excusamos también en una falsa, en un falso sentido de confianza, ¿no? Entonces los dejamos solos a los chicos porque confiamos en ellos, sin entender que hay cosas que tienen que pasar para que los chicos se conviertan en personas adultas autónomas, y en ese transitar, ese convertirse en personas autónomas, hacen cosas que quizás no nos van a contar como adultos. Claro. Y ahí es donde tenemos que estar presentes, observando, mirando lo que pasa en sus celulares. Yo veo a padres hoy que a los 13 años te dicen cosas como: no, yo no le miro el celular porque pobrecito, yo confío en mi hijo jamás haría una cosa así. Y en ese jamás haría una cosa así los dejamos solos, haciendo cosas que no están bien y quizás transitando cosas que les hacen que no están bien. La presencia adulta es clave para prevenir y para combatir el bullying, tanto en casa como en la escuela. ¿Y qué hacer, María Eugenia, cuando uno detecta? Demos 2 o 3 consejos bien concretos, tips, si vos querés. ¿Qué hacer cuando uno detecta un posible bullying con algún hijo o con alguien, con algún amigo de nuestro hijo o hija? Mira, para mí la clave es, primero, hablar del tema aun cuando no sepamos qué pase. Cuando uno habla, de alguna manera visibiliza y de alguna manera también lo que hace es hacer que esto no se naturalice, pero sí que se naturalice el hablar. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es del tema, hablar con los chicos de que esto pasa. Eso también les da la tranquilidad y les da la posibilidad de pedir ayuda cuando lo necesitan. También enseñar a pedir ayuda y explicarles que no hay nada de avergonzante en pedir ayuda y en pedir protección. Y eso creo que es lo que más andamiaje emocional le da a nuestros hijos, incluso a nuestros estudiantes. Por otro lado, observar los cambios de los chicos. En general, cuando los chicos no hablan, sí empiezan a tener acciones diferentes, a accionar de manera diferente. Probablemente se encierren más, lleguen de la escuela o de algún evento social y se van directo al cuarto, no quieren contar lo que pasó. En general termina pasando estas cosas, ¿no? Y por sobre todo, supervisar todo lo que tiene que ver con lo digital. Hoy el bullying duerme en la mesita de luz, o sea, cargado a la pared.
Entonces digo, hoy la supervisión es absolutamente importante. Ustedes saben que este día, el 2 de mayo, se instaló como el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar por una iniciativa de organizaciones y asociaciones de padres y ONGs, y a diferencia de otras efemérides, no surge de un hecho puntual, porque tal 2 de mayo de tal año pasó tal cosa, sino como una necesidad social de urgencia. Erika Sotomayor quiere hacerle una pregunta. Hola, Sí, ¿qué por tal? favor. Buenos días. Yo tengo un niño pequeño y siempre hablamos acerca de cómo hacer el trabajo de hormiga, de que cuando él llegue a la adolescencia o en una etapa en donde se ve más el bullying, ¿no? Que es en la preadolescencia, adolescencia, cómo ayudarlos, ¿no? Porque pensaba en esto, de que el bullying siempre existió, pero antes quedaba en la escuela, llegabas a tu casa y tenías un respiro, ¿no? Ahora el bullying te acompaña con el teléfono, como vos muy bien decías, que duerme en la mesita de luz. ¿Cómo hacemos como padres para, si bien en la casa intentamos que sea un refugio, cómo hacemos para que en la escuela siga siendo un refugio? Cuando vemos cosas raras, cosas que nos molestan, ir y poder hablar en la escuela, ¿no? Y ¿cuál es el mensaje que tenemos que llevar a la escuela de decir, bueno, veo algo raro? Mira, lo primero que tenés que entender es que nunca hay que minimizar. Siempre, absolutamente siempre hay que intervenir. Hay que intervenir, hay que hablar, hay que pedir ayuda. Lo que tenemos que intentar hacer con la escuela es entender que somos el mismo equipo. Entonces, cuando uno se acerca a la escuela, es estoy preocupado, sin acusar, sin enojo, entonces se puede construir una acción diseñada para abordar el tema. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir y contar a la escuela lo que está pasando y escuchar lo que está pasando en la escuela. Porque nuestros hijos son seres sociales y se comportan de distinta manera en casa que en la escuela. Entonces, el poder ir a la escuela y pedir ayuda, contar lo que pasa y escuchar lo que está pasando en el contexto social de la escuela es importantísimo. Y por otro lado, entender que hay muchas cosas que nosotros como papás detectamos porque estamos mirando solo a nuestros hijos, que quizás a la escuela les lleve mucho más tiempo ver. Entonces, es súper importante, en cuanto detectamos algo, darle trascendencia e ir a hablar con la escuela para poderlo trabajar de manera conjunta. Eso es lo básico. María Eugenia, y por último quería preguntarte, volviste mucho, y coincido, sobre el tema de las redes, ¿no? Sobre el tema del celular, de la tecnología, de justamente esto que para nosotros es chino mandarino, o sea, ¿no? Y para nuestros hijos es oxígeno, es como el aire que respiran. ¿Cómo, danos nuevamente 2 o 3 técnicas para poder supervisar, protegiéndolos, también sin invadirlos? Bueno, primero entender que a veces invadirlos no está tan mal, digo, porque a veces esta cosa de no lo quieren, digo, vamos a entender que a veces es nuestro trabajo como adultos invadir algunos espacios para controlar las cosas que ellos no están listos para gestionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, antes de darle el celular a nuestros hijos a los 11, 12, 13 años, que no están listos, hacer un contrato. Mira, entiendo, todos tus amigos lo tienen, es cierto que empezaste a salir, porque esa es la historia que nos contamos los adultos, empezaste a salir y por un tema de seguridad, entonces yo quiero que tengas el celular, bueno, no importa, te querés contar esa historia, está buenísimo, pero entonces hace un contrato escrito, donde te comprometes a, mira, yo hasta que por lo menos no tengas 15 y 6 años y entiendas un poco algunas cosas que pasan y que todavía hoy no estás listo para entender, yo quiero tener tu contraseña y quiero cada tanto poder mirar lo que está pasando. O sea, si vos hay algo específico que no querés que ver, me contás, mira, con la conversación con tal persona, mamá, por favor te pido que no la mires por tal y tal motivo. Pero el resto yo voy a chequear lo que está pasando en Instagram, cuántas cuentas de Instagram tenés, porque lo que empezamos a hacer es decir, no, si yo le miro el Instagram a mi hijo y mi hijo no hace nada, no, mi amor, tiene 4 cuentas más de Instagram. Claro. Comparte a vos, ¿no? Vos tenés una, claro. Claro, vos. Entonces digo, esta cosa de esta falsa sensación de que los estamos invadiendo, en realidad lo que hace es decirle, acá está mamá, no importa lo que te pase, mamá y papá están acá para vos. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es explicarles que el estar para ellos a veces incomoda, y este incomodar es parte de nuestro trabajo como adultos. Yo te digo, yo tengo hijos grandes,
y hasta el día de hoy, cuando salen, le digo, ponete la campera, que hace frío, qué sé yo, las cosas típicas, ¿no? Y me dicen, ¿cuándo me vas a dejar de romper los pinotos, mamá? Y digo, nunca. Es mi trabajo, es mi trabajo. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es incomodarlos, y en ese incomodarlos, decirles, acá estoy. Perfecto. María Eugenia, fue un placer esta entrevista con vos. Muchas gracias, muy clara. Nos diste un montón de trucos para ser padres más atentos en un tema que, bueno, que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying y que cada día avanza más en la cotidianeidad de nuestros hijos y, por supuesto, hay que protegerlos, quererlos, cuidarlos a ellos y a sus amigos. María Eugenia Cosini, especialista en innovación educativa, educadora, conferencista. Gracias por este paso en Sábados Nacionales por Radio Nacional. Un gusto enorme. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.